esta noche vamos a estar hablando de la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Le voy a pedir que abra su Biblia al capítulo 1 de Efesios. Y el versículo 13 y 14, Efesios 1, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Te rogamos que tú nos hables, Señor, porque lo que anhelamos como pueblo es ser transformados por medio de la palabra. No queremos salir igual de como entramos, Señor. Queremos ser transformados, Señor. Será tu palabra siempre quien nos va a transformar a través del poder del Espíritu Santo, mi Dios. Háblanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos, le voy a leer estos dos versículos, dice de esta manera: y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Oiga el versículo 14. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibimos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, para que alabemos a Dios por su grandeza. Amén. La Biblia dice que nosotros, aunque andamos en este mundo, no somos del mundo. Nuestra vida debe de reflejar, hermanos, la vida de Dios. Amén. ¿O no está convencido? Si algo debemos reflejar nosotros como iglesia o como cristianos, es la vida de Cristo. Así como Cristo vivió la vida en este mundo, aunque Él la vivió perfectamente porque Él es perfecto. Él es el único hombre nacido de mujer que vivió una vida perfecta. Fue el bebé perfecto, fue el hijo perfecto, fue el ciudadano perfecto, el trabajador perfecto, todo lo llenó Jesús. Si Él no hubiera sido perfecto, pues nosotros ahorita estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, estuviéramos en la misma condición. Pero porque Jesús fue perfecto en su humanidad, Él pudo cumplir la ley a pie de la letra, pudo vivir una vida ejemplar en este mundo, porque el objetivo de Jesús siempre fue agradar al Padre. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, hermanos, para vivir una vida ejemplar, también como la vivió Pablo, Pedro y todos los discípulos y todos los creyentes, y luchamos para vivir esa vida que agrada a Dios. Por eso es importante entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Hemos llevado a cabo esta serie para que entendamos la persona del Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada cristiano. Por eso es importante que si usted es nacido de Dios, porque yo entiendo que no todos los que llegamos a la iglesia o no todos los que llegan a la iglesia son cristianos. Escuchaba hace un par de semanas o la semana pasada en una conferencia que estaba dando la esposa del pastor Chuy, Vicky de Olivares. Decía ella que no porque
nos metemos adentro de una cochera, nos vamos a hacer carro, ¿verdad que no? Entonces, no porque llegas aquí a la iglesia ya eres cristiano. No, no es así, hermanos. La gente que es cristiana verdadera es nacida de Dios. ¿Sí me escuchó? Es nacida de Dios. Su mentalidad, su manera de ser, en el momento que nace de nuevo, quiere agradar a Dios. Quiere ser un ejemplo, o quiere vivir para Dios. Es lo que viene a la vida del nacido de Dios. Aquella persona que dice que nació de Dios, pero todavía quiere vivir conforme al mundo, no ha nacido de Dios. Ahora, batallamos con los asuntos del mundo por la condición humana que tenemos. Pero cada uno de nosotros debe de sentir repudio o coraje, odio hacia el pecado. Amén. No sé si usted se siente así, pero eso debemos de sentir cada vez que pecamos, cada vez que pensamos mal, que pensamos de una manera que no agrada a Dios. Debemos de sentir repudio, coraje o odio hacia lo que estamos haciendo. Desafortunadamente hay mucha gente que dice, pues, ¿qué tiene? De todos modos el pastor también lo hace. O lo hace fulano de tal, no importa. Entonces, si tienes esa mentalidad, lo más probable es que no has nacido de nuevo. Porque a pesar de quien lo haga, mi objetivo principal como cristiano es parecerme a Cristo, ser igual a Cristo, vivir como Cristo vivió en esta tierra. Y Pablo dice que sí podemos, porque él dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién pone como ejemplo? A Cristo. Entonces tenemos la capacidad, hermanos, de vivir como Cristo vivió. Tenemos la capacidad, pero ¿de dónde viene? Por el Espíritu Santo. Aquí Pablo nos dice que nosotros hemos sido llenos en el momento que fuimos convertidos, y eso lo vamos a estar analizando. Dice aquí la palabra, una vez más, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Esto no va a suceder, hermanos. O sea, tú te conviertes a Cristo, no vas a esperar un tiempo. Yo sé que muchas iglesias, muchos sectores cristianos han enseñado eso, ¿no? Ahora espera la promesa del Espíritu Santo. Espera que venga el Espíritu Santo y tome control de tu vida. Háblale al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo. No, aquí dice la Biblia que en el momento que creíste al Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y especifica Pablo aquí de qué Espíritu Santo está hablando, aunque solamente hay uno, ¿verdad? Pero especifica el que Jesús prometió, aquel que se nombró el Consolador, aquel que iba a estar al lado de nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice Pablo aquí que es las arras de nuestra herencia. Es un anillo de compromiso, pues, o un anillo de promesa. Cuando se comprometen, especialmente en matrimonios, el hombre saca un anillo, ¿verdad? Y él le dice a su novia que le hace la propuesta, ¿no? Entonces está un compromiso. También se usa también el compromiso de noviazgo, donde es una promesa de que serán novios en un tiempo. Entonces, aquí Jesús o Pablo está enseñándole que el Espíritu Santo, hermanos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Llegaremos un momento, en un tiempo, oiga bien esto, hermanos, llegará un tiempo donde nosotros estaremos completos en Cristo. Óigame bien, muchos, yo sé que estamos seguros en Cristo. ¿Ok? Ahí sí estamos seguros en Cristo, pero todavía nos falta nuestra perfección en Cristo. ¿Me explico? Todavía falta que tú y yo seamos perfeccionados en Cristo. Eso está todavía por verse, porque es un tiempo. Probablemente hoy sea nuestra perfección. Probablemente. Porque si es que Dios nos llama al descanso, o Él viene por su iglesia.
Pero puede ser hoy nuestra perfección. Hoy puede ser el día donde tú y yo nos vamos a graduar. Será nuestro día de perfección. Pero mientras estamos en el proceso de perfección que se llama santificación. Pablo quiere que nosotros entendamos eso. Por eso en esta noche vamos a aprender qué tan importante, hermanos, es el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, hermanos, si usted apunta, mora en primer lugar en la iglesia. En la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, en la cual mora el Espíritu Santo. Y quiero en primer principio ponerlo a la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Acuérdense que la carta es escrita a la iglesia, entonces Pablo está hablando a la iglesia. En este contexto es a la iglesia local de Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16, hace una pregunta a Pablo aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos, hermanos? Como iglesia. Ahora, también lo podemos hacer una aplicación individualmente. Cada uno de nosotros, individualmente, somos el templo del Espíritu Santo. Pero como iglesia local, debe de morar el Espíritu Santo en nosotros, como iglesia. Una iglesia funcional, una iglesia que es una iglesia de Dios, como creemos que Casa de Oración Glendale es una iglesia de Dios, es una iglesia que Dios está usando localmente, como hay muchas iglesias locales, como también está la iglesia universal de Dios, que es todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que cree en Cristo y que Cristo es suficiente para ser salvo. Pero aquí Pablo quiere que entendamos esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace, hermanos? ¿Mora en vosotros? Ahora es una pregunta que le está haciendo a la iglesia de los Corintios y nos hace a nosotros como iglesia. Pero también se lo puede hacer usted personalmente. Acuérdese, es una pregunta que está haciendo. ¿Y qué contestas a esa pregunta? Solamente usted. O sea, ¿qué es la respuesta? O como iglesia, ¿es una iglesia donde el Espíritu Santo mora, hermanos? A ver, hermanos, ¿es una iglesia? Nosotros aquí somos una iglesia donde el Espíritu Santo mora. O sea, vive, es su residencia. Ahora, ¿es el Espíritu Santo que mora en su vida también? ¿Sí mora? Porque la evidencia se va a dar, hermanos, si realmente vive el Espíritu Santo ahí. No creo que el Espíritu Santo viva un día en su vida y luego el siguiente día ya no vive. O sea, entra y sale. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué? ¿Es qué, hermanos? Santo. Quiero que vaya recordando eso, la morada del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra persona. Porque aquí está literalmente hablando de la persona, como puedes aplicarlo al cuerpo de Cristo, a lo que es el templo. Somos un cuerpo en Cristo, pero también nuestro cuerpo individual, el Espíritu Santo mora en él. ¿Y por qué mora en él, hermanos? Porque somos, ¿qué? ¿Qué somos? A ver. ¿Sí entendió el texto? Dice, la última parte del versículo 17, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué, hermanos?
santo es. Santo es. El Espíritu Santo mora y por consecuencia, hermano, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, o hablando de iglesia, aquí mora el Espíritu Santo porque es una iglesia que practica y vive la santidad. Y eso es muy importante, hermanos. Yo sé que mucha gente batalla con eso. Creo que no se predica bastante en las iglesias la santidad. La santidad, la verdadera santidad. Muchos cristianos, hermanos, se llaman ser cristianos basados en el sistema del mundo. O sea, su vida no es espiritual, no es conforme al espíritu, es secular, es conforme a la carne. Todo, y yo sé y me lo han dicho, hermano, es que somos humanos, es que somos carne, es que somos personas, todavía no estamos en el cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú y yo debemos de ser gente que anda conforme al Espíritu. Una gente, un grupo de personas que son santos, que agradan a Dios en todo. Dice Pedro que nuestra vida debe de ser santa, o debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. No más aquí es fácil. Aquí es fácil, es más, aquí todos nos vemos bien, nos vemos como gente santa, hablamos el lenguaje cristiano. Pero ¿qué del mundo? ¿Qué cuando andamos allá afuera? ¿Cómo somos en la casa? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos con los amigos? Donde no nos mira nadie, ¿cómo somos ahí? Donde realmente no está nadie, aunque sabemos que ahí está Dios. Porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Él no tiene ni principio ni fin, entonces Él está en todo lugar, Él no tiene un solo lugar. La Biblia habla de su trono, la Biblia habla de sus pies, pero es para que nosotros tengamos una idea. Pero Él llena todo. Él llena todo, hermanos. Entendemos que Dios está en su trono de una manera simbólica porque Él reina, porque Él es soberano, pero Él está en su corazón. Él está en este lugar, Él todo lo llena. Él es Dios soberano, omnisciente, omnipresente. Y si tenemos eso en mente, hermanos, yo créamelo, que cada vez que usted despierta o cada vez que usted o nosotros queremos hacer algo que viola los principios bíblicos o vamos en contra de la palabra de Dios, si tenemos solamente pensar en un momento que Dios está ahí. Así como cuando te están viendo. Hay muchas cosas. Yo sé que algunos de ustedes, bueno, yo no salgo a trabajar a una empresa, pero algunos de ustedes a lo mejor ya en su empresa hay cámaras. Hay cámaras. Que lo están viendo. Lo están viendo. Le voy a contar una experiencia que tuve yo cuando estaba más chiquillo. Me fui a trabajar en ese tiempo. Existía la tienda de ropa que se llamaba Mervyn's. No sé si alguien recuerda esa tienda, Mervyn's. Entonces me contrataron para limpiar los pisos. Yo ahí estaba barriendo el piso. Y cuando barrí el piso, era de noche, habíamos como 4 o 5 trabajadores ahí. Yo estaba barriendo el piso, le íbamos a hacer un strip y un wax. Una parte nomás, un haul, que es un grande la tienda para hacerlo todo en una noche, pero era un pedazo. Pero yo barrí cerca de la joyería y abajo de las vitrinas, eso. Ahí abajo estaba una pulsera. Una pulsera, creo que era. La barrí. Y ya cuando junté la basura, ahí estaba. Dije, pues la barrí. ¿De quién es? Pues la barrí, yo la levanté y me le eché la bolsa. Y pasaron unos días y me llaman a la oficina y la primera pregunta que me hizo el señor, el encargado ahí, dice, ¿tú nunca has robado? Y yo me agarré, es que no, bueno, antes de Cristo, ¿no?
después de Cristo, pues no. ¿Estás seguro que nunca has robado? No, le dije. Todo esto es en inglés, nunca he robado. Dijo, pues nunca has robado tiempo. ¿Te has tomado quebradas extras? O sea, has agarrado un break y te has tomado más tiempo porque eso es robar. Has salido temprano, te has ido tarde. Pues no, aquí en esta empresa, bueno, no le dije que en esta empresa no, pero no, esto era un part-time. Le dije, no. ¿Nunca has agarrado algo que no te pertenece? Cuando dijo eso, hermanos, sentí como que me echaron agua fría. ¿Ya ves cómo se siente así como calientito, pero lo estás bien helado de las manos? ¿Le ha pasado eso? Y me dijo, ¿estás seguro? Y me quedé pensando, dijo, mira, porque tenemos un video que queremos ver, que quiere que mires. Le dije, ¿sabes qué? No lo necesito, yo tengo la pulsera en la casa. Ok, dice, muy bien, dijo. ¿La vas a traer? Sí. Bueno, fue el día que trabajé también ahí, el último día. Pero me habían visto. Y yo le dije, no, yo entiendo, si tú la agarraste es pero no puedes, todo lo que está en la tienda pertenece a la tienda. Todo lo que está en la tienda pertenece a la tienda. Y luego me dice, ¿te seguro que esa pulsera traía una etiqueta de precio? Le dije, sí, ¿ves? Esa pertenecía a la tienda. Porque ya ves que las cámaras hacen enfoques, hacen el zoom, ¿no? Y cuando yo la levanto se mira todo bien, todo clarito. Así está Dios, hermanos. Y estamos hablando de algo humano, ¿no? Algo imperfecto. Pero Dios está en todo lugar, mis hermanos. Y nuestra vida, a lo que quiero llegar es porque si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, que es lo que vamos a estar estudiando, usted y yo debemos ser muy distintos al hombre carnal que está batallando con nosotros. Él está allí. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, el hombre natural o el hombre carnal, o también hay una versión de la Biblia le dice el hombre animal, que no percibe las cosas que son espirituales porque no las puede entender. Ese está luchando con el hombre que ha nacido de Dios. Y acuérdense, la palabra hombre la estoy usando universalmente como el género humano. El que ha nacido de Dios, él sí percibe las cosas que son espirituales. Lo que el hombre nacido de Dios anhela, oiga bien esto, es agradar a Dios en todo. No en unas solas cosas, no lo que es de cristianos, no lo que es de hermanos, no es lo que hacemos aquí en la casa de Dios. No, el hombre nacido de Dios quiere agradar a Dios en toda su manera de vivir. ¿Me entienden, hermanos? En todo lo que hace. Por eso es importante que entiendas esta pregunta que hace Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí saben eso, mis hermanos? ¿De verdad saben? O sea, cada vez que nosotros nos enfrentamos al mundo, ahí en el trabajo, donde estés, tienes que tener eso en mente, hermano, hermana. Tenemos que tener todo eso en mente. Repito, si lo tenemos siempre en mente, esta vida en la cual vivimos, mañana en su trabajo, si usted tiene en mente que Dios está ahí, y no solamente que Él llena todo, sino que Él está en usted, Él está en mí, mi carácter, mi manera de ser, lo que yo me estoy enfocando a hacer en ese día, o en esa mañana, o en esa tarde, lo que yo me estoy enfocando a hacer, voy a estar consciente de que el Espíritu Santo no solamente está alrededor de mí, porque Él lo llena todo, sino el Espíritu Santo está en mí. Y con eso, hermanos, debe de cambiar la perspectiva de nuestra manera de vivir. Donde andes, ese famoso, hice las cosas porque me presionaron. Especialmente en los adolescentes sucede mucho esto. Pero si has nacido de Dios, adolescente y joven, si has nacido de Dios, no debe de haber esa presión, porque tú eres morada del Espíritu de Dios. Y tampoco debe de haber con nosotros los adultos. No, pues me forzaron a hacerlo. ¿Por qué si el Espíritu Santo mora en ti?
Y usted dirá, hermano, me pusieron una pistola enfrente en mi cabeza o me amenazaron. Bueno, si vas a la historia del cristianismo, muchos hombres, muchas mujeres fueron amenazadas de negar a Cristo. ¿Y prefirieron qué, hermanos? ¿Qué prefirieron? La muerte. Prefirieron ser comidos por bestias. Prefirieron ser puestos en la hoguera, ser crucificados. Entonces, la presión que tú puedas tener y yo pueda tener para, de una manera u otra, negar o pecar o ofender a Dios, no es, hermanos, válida. Y no sé si me estoy explicando. No es válida cuando tienes el conocimiento de que el Espíritu Santo mora en ti. Por eso Pablo repite esto. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y la última parte del 17, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Tenemos que tener eso bien claro, mis hermanos. La iglesia, hermanos, es un lugar donde mora Dios en el Espíritu. La iglesia, hermanos, es un lugar donde mora Dios en el Espíritu. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 19, 2:19 en adelante. Dice Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si usted emigró a este país, o como algunos de nosotros, nuestros padres emigraron a este país, de una manera u otra, y nos sucede a nosotros, como platicamos el pastor Lolo el otro día, platicamos que sucede con nosotros, que muchas veces aún los que nacimos aquí, o usted como llegó, o llegaron de emigrados a nuestras familias, llega un momento donde nos sentimos como extranjeros y advenedizos. Y muchas veces nos sucede a nosotros. Bueno, yo le platicaba al pastor, porque llegas, por ejemplo, yo soy mexicano por herencia, o sea, por mi familia, pero yo nací en este país. Pero cuando yo voy a México, yo me siento como extranjero. Y muchas veces el trato, lo experimentamos aquí mis hermanos que fuimos allá al Congreso de Matrimonios, lo van a atestiguar. El trato es, yo nunca lo había oído aquí, pero el trato es igual. Te tratan bien si hablas español, te dan el precio diferente. Si eres mexicano te dan otro precio. Y si hablas como yo, pues te dan el más alto, ¿no? Pero tú dices, soy mexicano. Y ya después platicábamos ahí que la gente, puedes hablar un buen español, pero la gente te juzga por cómo te miras, cómo actúas, aún la ropa que traes puesta. Luego se dan cuenta que no vives en México. O sea, eres mexicano, pero no vives en México. Y para ellos sigues siendo un ¿qué? Extranjero. No sé si me explico. Y muchos que vienen y migran aquí a este país, así se sienten también, porque sienten la discriminación. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo tocante a eso, para que vayas entendiendo qué tan importante es la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Así que ya no sois extranjeros. Acuérdense que aquí el problema era de la iglesia de Corintios, ya lo estudiamos, perdón, la iglesia de Éfeso, ya lo estudiamos. Era una iglesia como la nuestra, pero que había racismo.
Y el racismo era de judíos y gentiles. Los judíos creían que los gentiles eran cristianos de segunda clase. O sea, había un nivel ahí. No era tanto socioeconómico, era simplemente que los judíos, por tradición y por generación, pues era el pueblo de Dios. Y ellos entendían que ellos eran el pueblo de Dios, y también entendían que a ellos se les había dado la palabra de Dios, y todo era cierto. Y a través de los judíos vino el Salvador del mundo, eso era muy claro. Pero ellos no entendían lo que Pablo les va a explicar aquí, que ya no había clase o no había raza delante de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Entonces aquí todos somos conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién, hermanos? De la familia de Dios. Todos somos miembros de la familia de Dios. Ojalá que así pensáramos todos, ¿no? O sea, nosotros no debe de ver, el cristiano ya no debe de ver un color para identificar a una persona, no debe de ver un color, un lenguaje, para decir, no, estos son de los míos. Y de repente nos suceden más en iglesias multiculturales como la nuestra, que aquí hay personas que nacimos aquí, pero somos de familias mexicanas o familias hispanas, centroamericanas. Pero también existen los hermanos centroamericanos que llegaron aquí y ahí nos hacemos bola muchas veces. Simplemente porque vemos las cosas de una manera humana, cuando la Biblia dice que nosotros ya no podemos tener o no debemos de tener esa manera de ver las cosas o de ver a las personas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso nosotros ya no debemos de ver las cosas de esa manera, porque la Biblia dice, nosotros ya no somos, y quiero que sea muy claro, hermano, hablando espiritualmente, quiero que piense que estamos hablando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Usted y yo, hablando en el Espíritu, ya no somos mexicanos. ¿Explico? Ya no somos salvadoreños. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ya no somos corajudos. Es que así soy yo. Ya no somos del norte. Ya no. El cristiano, ahora en Cristo, somos ¿de dónde, hermanos? Aquí dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? Entonces, ya no somos esto hablando en la carne, ahora hablando espiritualmente somos hijos de Dios. Por consecuencia, cada uno de nosotros, si hacemos un examen de ADN espiritual, tenemos el mismo ADN que tiene Dios. Somos de la familia ¿de quién? De Dios. Hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Hasta que lo entendamos de esa manera, hermanos, muchos de nuestros perjuicios, si no lo entendemos, ahí van a estar siempre. Pero cuando ya lo entendamos, vamos a decir, no, a mí no me importa si mi hermano es de allá, de por acá, no me importa su carácter, Dios va a trabajar con él es mi ¿qué? Mi hermano. ¿Le gusta que hablen bien, mal de su hermano? En la carne, ¿le gusta que hablen mal de su hermano? ¿Sabes que tu hermano es esto? ¿Cómo que no andas hablando mal de mi hermano? Pues igualmente no hables mal de mí. Y yo tampoco debo de hablar mal de ti, porque eres ¿qué? Mi hermano, eres mi hermana. Si algo debemos de hacer la iglesia, hermanos, es protegernos, amarnos. Ahora, no vamos a consentir nuestro pecado, pero para eso vamos y nos confrontamos unos a otros, no lo publicamos en todas partes de Facebook y de Instagram y todo eso. Vamos y hablamos con el hermano y con la hermana, directamente, porque nos amamos, porque somos hermanos. Amén. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Qué hacemos una vez más? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿En quién estamos fundados, hermanos? En Cristo. Ahí estamos tú y yo fundados. Y sigue diciendo aquí Pablo, en quien todo edificio bien coordinado va, ¿qué, hermanos? Creciendo para ser un templo, ¿cómo? Santo
en el Señor. Repito, en quien todo edificio, está hablando quien está en Cristo, quien está fundado en la piedra, quien es el ángulo Jesucristo mismo, todos aquellos que estamos en Cristo, estamos fundados en Cristo, en quien todo edificio, hágalo usted, aplíquelo personalmente, mi templo personal, como el templo de casa de oración, como esta iglesia, casa de oración Glendale, como la iglesia universal en la cual Pablo también da énfasis en esto, porque lo podemos aplicar, aunque él está hablando de la iglesia de Éfeso, pero podemos aplicarlo de esas maneras, personalmente, nivel iglesia, a nivel iglesia universal de Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué, hermanos? Va, ¿qué? Creciendo. Va creciendo. Y ahí es donde yo personalmente, como pastor, obispo, que se puede decir la palabra que se usa para un supervisor, alguien que supervisa la iglesia, vemos eso, la falta de crecimiento, la falta de madurez. Como yo les decía hace un par de semanas, que la carga que tengo de matrimonios y de otras personas, yo digo, soy yo, o sea, es mi pregunta. Es la manera de falta de enseñanza, falta de exponer la palabra de Dios, falta de la atención, porque se llama la atención, se expone la palabra, se confronta a la hermana, al hermano, le dices esto y esto, y de repente miras tú, o mira a uno que siguen en las mismas. Y dice uno, pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago? Ahora, yo estoy muy limitado porque yo soy ser humano igual que ustedes. Pero yo estoy consciente, hermanos, que la palabra es la palabra de Dios. Y si el Espíritu mora en ti y mora en mí, va a haber cambios. Amén. Va a haber cambios. Va a haber un matrimonio sólido, va a haber un carácter sólido, va a haber cambios. Algo tiene que suceder. Pero pasan los días, las semanas, los meses, los años, y como que ahí estamos todavía. Y dices tú, pero ¿qué no entiendes de la Biblia? O sea, por ejemplo, varón, ¿qué no entiendes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué no entiendes de eso? ¿Habrá alguien aquí, un varón, que me diga, yo no entiendo eso, hermano? O sea, ¿qué no entiendes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a mismo por ella. ¿Cómo se entregó? A muerte. Derramó su sangre. ¿Para qué? Para purificarla, para presentarse a él mismo una iglesia, una mujer que santa, una mujer gloriosa. Y hermana, tú que no entiendes de someterte a tu marido en el Señor, ¿qué no entiendes de esa parte? Amar a tu esposo, someterte a él, así como al Señor. ¿Qué no entiendes de esa parte? Es lo que a mí, no sé si la palabra en inglés es fascinate, no sé si está correcto en español, me fascina o me intriga, quiero entender qué es lo que no entendemos. ¿Qué un hijo no entiende de que debe de obedecer a su padre y a su madre y honrarlo? ¿Qué no entiendes de eso, hijo? ¿Qué padre no entiende que debe de disciplinar, amonestar a su hijo en el Señor? ¿Qué no entendemos de eso? ¿Qué tan difícil? ¿Necesitamos un diccionario? ¿Necesitamos el griego original? ¿Necesitamos que venga un intérprete que te diga, mira, esto y esto y esto dice? Y te lo digo, hermanos, que aún si viniera Cristo mismo no lo vas a hacer, porque el asunto es del corazón. ¿Por qué no lo entendemos? Qué difícil es entender eso. Qué difícil es entender que la Biblia nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen de costumbre. ¿Qué está hablando ahí Jesús, el escritor a los Hebreos? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Santiago cuando dice el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Entonces mi pregunta es, ¿será pecado? La pregunta es, ¿será bueno venir a la iglesia? Usted dígame, ¿será bueno? ¿Será bueno venir a matrimonios? ¿Será bueno ir a damas? ¿Será bueno ir a la reunión de jóvenes?
de adolescentes, ¿será bueno venir a matrimonios? Ya dije, ¿verdad? A varones, ¿será bueno, hermanos? Y si no lo haces, a ver, hermanos, si no lo hacemos, no lo quieres decir, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. ¿Qué no entendemos de eso? ¿Qué no entendemos de eso? ¿Por qué hacemos la vida tan complicada? Como dice un comercial ahí de una dieta de comida que se llama Nutrisystem, dice el camarada, it's not complicated. Eat the food and lose the weight. Es todo lo que dice, no es complicado. Cómete la comida y pierde el peso. Hermanos, no es complicado. Porque si fuera complicado, no lo hubiera puesto Dios en la Biblia, hubiera dicho, es muy complicado. Pero ¿sabes qué sucede, hermano? Es que no andamos en el Espíritu. Es preferible hacer las cosas en la carne. Es preferible. Es más fácil. Vas a tener una lucha con la carne. En el momento que te entregaste a Cristo, en el momento que yo me entregué a Cristo, me he hecho de enemigo mi propia persona, el sistema de este mundo, y no se diga Satanás, hermanos. Porque yo ya no pienso, mi carne lucha con mis ideas humanistas, o como fui criado fuera de Cristo. Mi mente lucha mucho con el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo me dice que haga esto. Por ejemplo, el sistema de este mundo me dice que mi hijo a la edad de 18 años puede ser lo que quiere. Es el sistema del mundo me dice, no. Por eso muchos, y a lo mejor usted piensa así, muchos dicen, no, cuando cumple 18 años, que se vaya. Porque el sistema del mundo así nos puso. Y le dices, ¿cuándo vas a rentar tu apartamento? Porque ya aquí estás tomando mucho lugar. Yo quiero rentar estos, o sabes, dame dinero para que, rendir el costo de así. Muchos piensan, y de una manera u otra, sacan. Es el sistema del mundo. La Biblia nunca habla de eso, hermanos. La Biblia no habla de eso. La Biblia es muy clara cómo el hombre y la mujer salen de su casa. Es muy claro. Yo sé que hay padres que creen así. Ese es el sistema del mundo. Por eso digo yo, ¿qué es lo que no entendemos cuando leemos las Escrituras? Y son consejos muy básicos de la Biblia. Yo puedo usted puede ir conmigo, y si ha ido, usted va a saber esto. Cada vez que tenemos consejería de matrimonios, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Siempre va a ser así. Es que no hay nada más. No te voy a dar por tu lado, ¿verdad? No nos vamos a darnos por el lado, porque imagínate, no te voy a hacer ningún bien, no me voy a hacer ningún bien yo. Pero sí le digo, ¿qué es lo que no entendemos? Sucede porque no andamos en el Espíritu. Y la evidencia puede ser, hermanos, y se lleva a cabo ese patrón, lo vas viendo, que probablemente no has nacido de Dios. Es lo más probable. Dice aquí, el último de estos versículos, en que en todo edificio bien coordinado va, ¿qué, hermanos? Creciendo. Y quiero que entiendas esa palabra de crecer. A mí cuando me preguntan de casa de oración, hermanos, ¿cómo va la obra? Porque ya ves que hay unos que te preguntan que cuánta gente hay. Pero para mí siempre uso la palabra, estamos creciendo. ¿O cuántos son? Es que no me entendiste. Yo no estoy hablando de gente, estoy hablando de conocimiento. ¿Estamos qué, hermanos? Creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, hay cosas que yo no sabía ayer y ahora las sé. Hay cosas que tú no sabías ahora y las vas a aprender. Y mañana las vas a poner en práctica. Y así vamos creciendo. Es lo que dice Pablo. Estas personas son edificadas en el fundamento de los apóstoles y profetas, entendiendo eso en Cristo. Y estas personas, en quien todo edificio bien coordinado, ¿qué va sucediendo? Va creciendo. ¿Cómo va creciendo? Para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. ¿Qué tipo de gente? Santa. ¿Qué tipo de iglesia? Santa. Una iglesia santa, hermanos. Fíjate, un pueblo santo, tú santo,
tú como persona individual, personal, una persona santa, santa, completamente santa. Que aunque se rían de tú, y qué santucho, uy, ¿verdad? Qué santo, uy. Eso es lo que, por eso vas creciendo, Una iglesia santa. No, pues ahí en esa iglesia no dejan hacer esto, la iglesia no dejan hacer lo otro. No, mira, allá en la esquina podemos andar como quieran, podemos hacer lo que queramos. Ahí nadie está de legalista, ahí nadie nos está así muy santucho. No, ahí podemos vivir la vida alegre, con que nuestro corazón esté en Cristo. ¿Pero será posible? Basado en el texto, ¿será posible? No, hermanos. Tu vida debe de ser un ejemplo, debe ser distinta. Nuestra vida debe de ser distinta. Y que en todo edificio, o todo el edificio, bien coordinado, va ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois ¿qué? Juntamente edificados para morada ¿de quién, hermanos? En el Espíritu. Wow. O sea, no está Dios fuera de ti, hermanos. Dios mora en nosotros. Dios mora en ti personalmente, como Dios mora en esta congregación, como Dios mora en la iglesia universal. Por eso es la gran diferencia, hermanos, y nuestra lucha cuando el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, realmente se refleja Él mismo a través de nuestra vida. Por eso no caemos bien. Por eso llega el reproche o la lucha aún con la gente, porque tú no vas a practicar el pecado. Repito, no vas a practicar el pecado. ¿Vamos a pecar, hermanos? A ver, ¿vamos a pecar? Sí, por nuestra condición humana, pero no vamos a practicar el pecado. Eso es muy distinto. Esa parte donde la gente entra en el deleite de pecar. Tenemos mucho cuidado, hermanos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es un lugar donde mora Dios en el Espíritu. Dios, por medio del Espíritu, mis hermanos, mora en el templo espiritual, en los corazones de los creyentes. Nosotros somos piedras vivas, según 1 de Pedro 2:5. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para reflejar a Dios, reflejarlo, su carácter. O sea, el carácter que Él nos permite manifestar, porque pues nosotros no somos omnipresentes, ¿verdad? Que no hay ninguno aquí que es omnipresente, no es omnisciente, pero bueno, ¿podemos amar? A ver, hermano, ¿podemos ser pacientes? ¿Sí me explico? Hay parte del carácter de Dios ya en nosotros, a través del Espíritu, que nosotros podemos manifestar y debemos manifestar si el Espíritu Santo mora en vosotros. Y eso quiero que usted entienda, hermanos. Ya se me acabó el tiempo, pero estaremos en la siguiente viendo cuál es la manifestación. Y ya lo hemos hablado en otras veces. ¿Cómo es que realmente yo sé que el Espíritu Santo mora en mí? Y cómo tú y yo lo vamos a identificar en aquellos que se dicen ser cristianos, porque la evidencia debe de ser muy clara. El Espíritu Santo morando en vosotros, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Gracias por tu palabra, mi Dios. Si algo anhelamos como iglesia, Señor,
personas es agradarte en todo, mi Dios. Tu palabra nos enseña, Señor, que sí podemos vivir una vida ejemplar. Pablo era un hombre igual a nosotros, de carne y hueso, mi Dios. Y él, a través de tu palabra, se dio a conocer como un hombre que te imitaba. Y él varias veces lo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él a los corintios les dice que él a través de los ministros habían sido ejemplos, se habían conducido de una manera digna de la vocación que ellos tenían como ministros. Dieron a conocer, Señor, que sí se puede vivir en esta tierra, en este mundo lleno de pecado, en este mundo de tinieblas. Sí podemos vivir una vida de luz, sí podemos vivir como hombres de día, sí podemos ser una luz, un ejemplo a seguir. Sí se puede, mi Dios, pero necesitamos obedecer tu palabra. Sí podemos tener matrimonios fuertes en esta congregación, mi Dios. Sí podemos tener familias fuertes, mi Dios, servidores fuertes, miembros de esta iglesia fuertes, Señor. Hombres y mujeres, familias que anhelan estar en tu casa, mi Dios. Anhelan servir a tu obra, mi Dios. Sí podemos, Señor, pero necesitamos obedecer tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a comprender que si realmente tu Espíritu Santo mora en nosotros, seremos diferentes, Señor, a este mundo. Seremos diferentes, Señor, a lo que el hombre piensa. Ayúdanos, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús por mis hermanos, Señor, que dudan, que batallan, Señor, porque tu palabra sí nos enseña que hay una batalla. Hay una batalla, Señor. El espíritu y la carne. Hay una batalla, Señor. Pero tú nos has dado la victoria por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores, mi Dios. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar.